existió este press line en Comic Con San Diego, ¿no? Donde después de presentar a los talentos de las películas de Marvel que se vienen, pues teníamos la oportunidad algunos periodistas de platicar con ustedes. Sí. Y empezaban a pasar de Guardianes de la Galaxia, de Ant-Man, etcétera. Y Black Panther fue el último y de repente llega una periodista y me dice... Ya van a pasar los actores, pero no sé si puedan pasar contigo. Y yo, o sea, yo literalmente estaba esperando el momento de poder platicar con ustedes, o sea, porque era claramente el orgullo de poder saber sus primeras impresiones. Todo había sido un secreto, pero, y aunque vamos a hablar de todo, sí me gustaría que me contaras cómo viviste tú ese día. Porque uno desde el lado de redes sociales lo ve de una forma, de prensa lo ve de otra, pero para ti como actriz que participas en la película, debe ser una locura. Es una locura, yo creo que, o sea, no lo asimilas hasta días después, ¿sabes? Porque, claro. O sea, como que también estando en un país que no conoces, aquí en México de pronto sabes un poco más cómo funcionan las cosas, pero en Estados Unidos no, estábamos siendo conducidos por la gente de Marvel que la verdad es que nos cuidaban un montón. Ajá. Pero sí fuimos los que cerramos el Comic Con, entonces íbamos tarde, entiendo que iba 1 hora, 2 horas tarde, no sé cómo iba esto, entonces fue como entrar en el rush de vayan, ya no, ven acá, no, acá. O sea, es que uno se tiene que poner flojito y cooperando, ¿no? Porque Exacto. imagino que es que, como dices, no conoces y es como, vete para acá, y ahora entra esta puerta, y ahora que espate aquí, tú nada más pues vas ahí como, ¿qué onda? No, la verdad es una locura, o sea, sí te puedo decir que creo que el único momento como que tuve contacto con lo que estaba viviendo fue justo bajándome del escenario de Comic Con. Nos iban a trasladar, me parece que para hacer la prensa. Ajá. Y de pronto nos metieron en una camioneta y yo colapsé. O sea, literal me hice chiquita, bolita y me puse a llorar como bebé. Wow. O sea, como que en ese momento ni siquiera yo podía articular en palabras lo que estaba sintiendo. Solo era, ¿sabes? Eso donde dices, no sé por qué estoy llorando, pero espérate, porque no. Y ahora con el tiempo de distancia, ese momento tan peculiar que sentiste, o sea, ¿qué emociones puedes ahora como un poco ramificar que estabas sintiendo? ¿Era emoción, era miedo, incertidumbre? Era todo, y era incredulidad, y era acomodar un poco que estaba viviendo algo increíble. Sí, o sea, ¿viste la ceremonia que tuvimos? O bueno, nuestra entrada al panel. La vi después en YouTube. O sea, me la perdí un poquito porque estaba justo en el press line. Fue impresionante, o sea, la verdad es que nosotros estábamos detrás cuando entraron los tambores y todo esto, y había un sentido de identidad, o sea, que solamente pues, la música nos conectó a todo el elenco para decir, wow, ¿qué está pasando? O sea, no había muchas respuestas, era como, ¿qué está pasando? Estar en el escenario para mí fue como darte cuenta de toda la comunidad latina que está en Estados Unidos, toda la gente que, o sea, porque de pronto uno dice, bueno, en México mucha gente se va a sentir representada, pero luego llegas a este lugar y ves que hay un montón de latinos, que bueno, yo no había estado como tan cerca de la cultura en Estados Unidos, que para mí fue así como, esto está muy grande, esto está impresionante, significa un montón de cosas. Y creo que justo mi romperme en la camioneta mientras nos trasladaban a no sé qué otro lugar. como un sueño tal cual. Fue como reconocer como de, Mabel, estás aquí, estás viviendo algo que nunca planeaste vivir, que nunca te atreviste a soñar, porque fue mucho más fácil decir, bueno, ya me han dicho que eso es muy difícil, voy a construir mi carrera en México y ya está, y así no también... dentro de mi zona de confort, controlo lo que va a ir ocurriendo con mi carrera a medida de lo posible, pero fue para mí como un balde de agua fría, pero muy cálida al mismo tiempo, decir, estás en uno de los lugares más importantes en este momento en la industria, y ¿por qué a mí? O sea, como que eso me conmovió mucho, ¿sabes? O sea, sentirme merecedora, pero preguntarme ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo entre tanta gente tan talentosa, a mí se me abrió esta oportunidad, ¿sabes? O sea, me conmovía muchísimo. Y me llama mucho la atención que justo mencionas que, digo, este comentario que dices, ¿no? Que te decían que era muy difícil. Y entonces eso tengo entendido que no fue precisamente algo que tú buscaste.
¿En qué punto, por ejemplo, de tu carrera como actriz, quizá existía ese interés como por dar, no que sea el brinco, porque siento que comparar el cine mexicano con hollywoodense no tiene sentido, o sea, más bien simplemente moverte, ¿no? Entre industrias. ¿En qué momento te llamó la atención, pero llegaron esos comentarios como de no es tan viable y que hubo como un cambio de pensamiento? Pues es que creo que más bien desde niña nunca fue una posibilidad. Okay. O sea, para mí siempre fue, o sea, mi única opción en la vida era voy a ser actriz. O sea, de verdad, a veces me escriben compañeros de la primaria que me dicen, Mabel, yo me acuerdo. O sea, lo dijiste siempre. Y era como, sí, yo siempre lo tuve muy claro. Pero nunca fue una opción, voy a trabajar fuera de México. Okay. O sea, no puedo reconocer el momento donde escuché eso que se quedó en mi inconsciente, donde dije, no lo voy a hacer. Y sí, en algún punto, o sea, hasta gente muy cercana a mi familia, era como de, bueno, sí sabes, cuando ya estaba yo estudiando la carrera de actuación, era como de, bueno, sí sabes que de ciertos personajes no vas a salir, ¿verdad? Y era como, o sea, no sé si desde un lugar evadiendo o desde un lugar de mucha convicción, yo era como de, bueno, si me dan esos personajes, los voy a hacer con toda la dignidad del mundo y qué mejor porque no me va a faltar trabajo, ¿no? Okay. O sea, como que eso pensaba. Pero no hablaba inglés, o sea, tenía conocimientos muy básicos porque la realidad es que pues sí, no tuve una educación muy disciplinada con el idioma. Aunque siempre se me hablaba de eso, era como... O sea, si te decía la gente como tendrías que estudiar inglés, sí, te recomiendo, mi mamá, mi familia era como de estudia inglés, y como que yo no conectaba con el idioma, ¿sabes? Hoy quisiera decirlo así porque ahora que logré conectar con él, lo disfruto, pero en ese momento de mi vida no conecté con el idioma. Claro. Entonces... pues no hablaba inglés. No lo voy a hacer más como un requisito, porque como dices, no apuntabas, como eventualmente participar en algo en inglés. Exacto, entonces cuando yo ya empiezo como mi carrera profesional, pues yo nunca fue una opción. Y no se abrían tantas audiciones en Estados Unidos para mexicanos. También. O sea, la realidad es que no era así, estaba muy cerrada la industria. Entonces... No sé, yo de pronto hace como unos 4 o 5 años quizá, que de pronto me llegaba uno que otro audición en inglés. Sobre todo empezaron a llegar más con la pandemia y el streaming, que se puso así on top. Pues dije, voy a empezar a hacerlos por ejercicio. ¿Y cómo lo hacías? ¿Te memorizabas las líneas en inglés y ya las memorizaba repetías? las líneas en inglés, le decía a una amiga que igual no hablaba el idioma, ya también lo habla, pero era como de, oye, tú y yo nos sentimos en confianza, pues practiquémoslo, o sea, sea un ejercicio. Yo de por sí en español no hago audiciones para quedarme, la realidad es que para mí siempre es como una carta de presentación de, hey, soy Mabel y esto es lo que te puedo dar, o sea... Es como, conóceme. Qué interesante. Porque si no es este proyecto, seguramente, si te gusta mi trabajo, o sea, después pensarás en mí. Entonces, para mí eso siempre es como lo que quiero decir cuando conecto con la cámara en una audición, ¿sabes? Okay. Entonces, nunca tengo esta presión de, ¿qué va a pasar con esto? Menos en inglés. Menos en inglés. Y mi agencia siempre estaba como de, aprende inglés. Y nada, llegó Black Panther y... Yo no pensé que fuera una posibilidad. Fue como de, va a ser un ejercicio, no sé qué. Me lo piden que si sé hablar otro idioma lo meta. Entonces la hice en náhuatl, la hice en inglés, la hice en español. ¿Hiciste también toda la audición en náhuatl? Sí. ¿Completo los diálogos? Sí. Y mandé unos videos. Recuerdo que les dije a mi agencia, mira, tengo este video diciendo poesía en náhuatl. Qué bonito. Mándalo. O sea, como que mandé todo eso. Y ya como diciendo... Y me fui a comer unos tacos. Sí, literal. Tomé las primeras vacaciones en mi vida después de 10 años trabajar ininterrumpidamente, ¿no? Porque de pronto llegan estos proyectos y dices... O sea, la gente, el espectador, como que dice, no manches, su primer proyecto grande. Pero lleva un montón de trabajo para poder hoy llegar a hacer esto, ¿sabes? Es como... Y me llama mucho la atención lo de los castings, porque siento que sí tienes una mentalidad muy diferente a la mayoría de los actores, o sea, que suelen sí participar en castings. Digo, me imagino que una parte de ti sí, pues hay proyectos con los que sí te gustaría quedarte, otros que tal vez, como dices, un ejercicio,
pero que no te quite tanto el sueño. Siempre, o sea, el sueño me refiero de dormir literalmente, que me iré a quedar, no me iré a quedar, lo hice bien, no lo hice bien, pude haber hecho aquello. ¿Siempre has tenido como esa idea de los castings o hubo algo que te cambió más bien eso? No, tuve un encuentro muy fuerte cuando salí de la escuela con una directora de casting que hoy amo. Pero en ese momento yo llegué muy era nueva, ¿sabes? Salí de la escuela, empecé a hacer audiciones. Estaba yo averiguando cómo involucrarme en la industria, porque nadie te enseña cómo involucrarte en este mundo. Esa industria es muy diferente a la que hoy tenemos, o a cómo funciona hoy las cosas. No tenía yo un manager, no tenía nada. No necesitabas uno, de hecho, eran muy pocos los que tenían en ese momento un manager. La realidad es que cuando yo tengo esta primera audición, que me colé así, recuerdo que justo Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.